Padre Celestial, mi Señor, Dios, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti mediante tu Hijo, Jesucristo. Padre, gracias, porque hoy tenemos acceso ante ese lugar, Señor Santísimo, donde nuestras oraciones llegan a ti, Padre, porque así lo dijo tu Hijo. Todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y damos gracias porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor. Él pone en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Dios, en esta noche yo te ruego que pueda hallar gracia una vez más delante de ti, Señor, y que me ayudes a conocerte, Padre. Tu palabra dice: en esto alábese el hombre, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Amado Padre, recibe la gloria y damos gracias por tu palabra que hoy vamos a recibir, por esta enseñanza, Dios, que vamos a tomar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, sean bienvenidos. Buenas noches. Bueno, mientras yo pensaba en esto del estudio que estamos tratando de aprender en estos tiempos, yo me hice varias preguntas y bueno, también quisiera hacérselas a ustedes. ¿Realmente conoces a Dios? Y bueno, creo que estamos igual, ¿no? ¿Conoces a Dios? Podríamos decir, sí, amén, yo conozco a Dios. Pero podríamos preguntarnos también, ¿conoces a Cristo Jesús o conoces a Jesús? Y diríamos, sí, amén, conozco a Cristo Jesús. Y la otra, ¿conoces al Espíritu Santo? Y diríamos, sí, amén, lo conozco, ¿verdad? Pero bueno, hermano, haciendo conclusiones, otra vez, y lo digo de mi persona, realmente yo no lo conozco bien, ¿sí? No lo conozco bien, ¿sí? Entonces, ese es el motivo de este estudio, de esta enseñanza, porque por lo regular, hermano, hemos llegado nosotros a un conformismo. Yo estoy hablando en términos generales, en cuestión de los hermanos evangélicos, cualquier hermano que hoy tenemos, buenos hermanos que tenemos, queridos hermanos que tenemos, y solamente han llegado con Jesús, ¿no? Con la persona de Jesús, y bendito Cristo, y te amamos, Jesús, y yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y estamos ahí conectados con la persona de Cristo. Pero la pregunta también es, bueno, ¿conoces a Dios? Dice, pues que no es el mismo. Entonces el punto de esta enseñanza es que estamos aprendiendo los atributos de cada persona, ¿sí? De cada persona. Y una de las cosas que yo estaba pensando en esto, la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Ahora la Biblia también nos dice que ningún hombre ha visto a Dios. ¿Quién vio a Dios? Bueno, y a lo mejor te acordarás, dice, bueno, pero ¿qué tal de Moisés? Que la Biblia dice que él habló cara a cara como habla un amigo. No, es que realmente él no vio a Dios, literalmente no lo vio. Él vio su gloria, dice el texto, ¿sí? Él vio su gloria, pero ¿qué más vio? Vio una teofanía, una aparición. Por ejemplo, en la zarza ardiente, ¿era Dios quien estaba ahí? No. Hay un punto, hermano, hay un tema en teología que se le conoce como amorfos, donde hay cualquier objeto, pero no es una persona. Ahora, pregunta, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo considera, cómo ve, cómo mira, cómo percibe usted a Dios? ¿Como un ancianito de
cabello blanco, 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 como pelo de elote. Lo mira usted arrugadito, ancianito, así con una piel, no sé, hermano, transparente, hermoso. Así percibe usted a Dios. ¿Tiene Dios ojos? ¿Tiene oídos? ¿Tiene toda la fisonomía que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cómo usted se imagina a Dios? Dije, se imagina. Porque el texto de Juan 1:18 dice que a Dios no, dice, nadie le ha visto jamás. Nadie. Ahora la pregunta surge, ¿Dios tiene un cuerpo como el nuestro? Y por eso es lo que vamos a aprender, mis hermanos, con la ayuda de Dios, porque queremos conocer a Dios. A mí, hermano, a mí sí me interesa conocer a ese Dios. Y dice, bueno, pero ¿para qué le movemos tanto, no? Si con Jesús basta. Entonces quedaríamos otra vez como muchas sectas que solamente hablan de Jesús, pero no conocen a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús tiene atributos, tiene su carácter, ¿sí? Expresa lo que es de Él, su esencia, como Dios. El Espíritu Santo también. Entonces, hoy le estoy solamente, hermano, a manera de margen, estamos tratando de pensar en esto. ¿Cómo visualiza, cómo ve usted a Dios? ¿Dios tiene un cuerpo como el nuestro? ¿Tendría usted alguna base para decir, sí, Dios el creador? No estoy hablando de la persona de Jesús, porque es otro punto, es otro tema. Estamos hablando de la teología de Dios, porque Dios tiene su naturaleza propia. El Hijo también, el Espíritu Santo también, ¿sí? Pero, hermano, otra vez, recuerda que nuestro tema es llegar hasta entender el tema de la Trinidad, ¿sí? Porque, otra vez, ¿no, hermano? A veces pensamos, o a veces me dicen, hermano, es que, hermano, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto? Si nada más con que conozcas a Cristo y tengas la salvación y eso es todo. No, hermano. No, hermanos. Por ejemplo, un médico, alguien que está estudiando para doctor, hermano, es una rama tan grandísima, que no lo terminaría, porque el ser humano, o porque el problema del ser humano es que las enfermedades se van desarrollando en el cuerpo del ser humano. Y tiene que estarse preparando constantemente. Nosotros, hermano, necesitamos conocer bien a Dios, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo será nuestro Dios? Tenemos un texto muy conocido, Génesis 1:26, y vamos a entender la palabra, hermanos. En Génesis 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿no? Vamos a ver el texto y voy a darles 3 puntos hoy, 3 puntitos nada más para ver si podemos quedarnos algo esta noche con la ayuda del Señor, mis hermanos. Como le digo, hay un pasaje también en el libro de los Hechos, donde decían los griegos, ¿no? Donde ellos decían al Dios no conocido. Entonces, si usted se va a dedicar a conocer a Dios, hermano, con la palabra de Dios, hay que esforzarnos por conocer a Dios, para saber quién es ese Dios, ¿sí? Del Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y después vamos a conocer a Cristo Jesús, o a Jesús, al Mesías, al enviado de Dios. Dice, pues yo sé que Él murió en una cruz. Sí, hermano, sí, Él murió en una cruz, pero no lo es todo. No es toda la teología de Él. No es todo. Bien, vamos a ver algunos versículos para ver qué idea tenemos nosotros. Y pudiera ser que mucha gente, hermano, muchos
cristianos, incluyendo muchos pastores, pudiesen estar engañados, ¿sí? Adorando a un Dios inventado, como estaban haciendo los griegos, al Dios no conocido. Dice, porque decían, al Dios no conocido, no lo conocían. Entonces viene Pablo y dice, de ese Dios le quiero hablar. ¿Y cómo empezó Pablo? ¿Recuerdas? Empezó hablándole de un padre que tenía un hijo, y ese padre crucificó a su propio hijo. Bueno, así para acabar rápido, ¿no? Ahí y los griegos dicen, no, un Dios o nuestros dioses no harían eso, mucho menos matar a un hijo para salvar a otro. No. Bueno, dice Génesis 1:26. Probablemente, hermanos, aquí está el problema del ser humano. ¿Por qué? Porque si entendemos bien las palabras, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Subraya esta parte y tiene punto. Es muy importante, hermano, esto. En la regla de la hermenéutica es muy importante. Cuando vamos a hacer una exégesis del texto, necesitamos respetar las palabras y no sacarlo fuera de su contexto. A veces inventamos cosas, a veces decimos palabras al azar. No, hermano, creo que por algo en nuestra lengua se hizo alguien, hermano, con lógica, pues dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer un diccionario para saber todas las expresiones de cada palabra o el significado de cada palabra, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces no es nada más hablar al azar. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo compongo el texto. No, hermano, esas son opiniones nuestras. Tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Entonces dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué entiende usted por imagen? Y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen, semejanza. Pregunta, ¿este cuerpo es imagen y semejanza de Dios? ¿O vamos a hacerlo más claro todavía? ¿Será que Dios se parece a nosotros? Que tiene un cuerpo, tiene extremidades. ¿Usted qué piensa, hermano? Por ahí ha pasado en la Biblia, ha leído la palabra de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Dios es un personaje como nosotros? ¿El Creador? De eso trata mi enseñanza o la palabra del Señor que he estado, hermano. Mi deseo es que la iglesia, esto que le estoy enseñando no es para principiante. Esto es para persona, hermano, que realmente le interesa conocer a Dios. A mí me interesa conocer a ese Dios creador. ¿Sí? Esto, hermano, es para hermanos, hombres y mujeres que deseen conocer al Señor. Hay un texto ahí en Jeremías 9:24, sí creo 9:24, donde dice, en esto alábese el hombre, en conocerme y en entenderme. ¿Sí? En esto dice, alábese. Otro pasaje como por ejemplo ahí en Primera a los Corintios 1, 27, 28, 29, me parece, dice, en esto gloríese el hombre, como está escrito, dice, en esto gloríese el hombre. ¿En qué? En conocerme y en entenderme. Otra vez está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien. Entonces el punto es aquí, hermano, vamos a salir con este asunto. ¿Dios tiene mano? Bueno, la Biblia dice, y la mano de Jehová. ¿Sí? Dice que cuando Moisés vio al Señor, ¿qué fue lo que le vio? ¿Recuerdan? ¿Qué le vio? ¿Qué vio Moisés? Primeramente dice el texto, vio la gloria de Jehová. Y después dice que le miró la espalda. Ahora, ¿era realmente
Creador, el yo soy. Bueno, es que si le voy a hablar del Antiguo Testamento, tengo que hablarle de teofanía, ¿sí? Por ahí subraya esa parte, teofanía, y búscalo en el diccionario griego, español, cualquier diccionario, hermano. Ahorita ya es muy fácil de aprender más. Y esto significa apariciones, ¿sí? Apariciones angélicas. Por ejemplo, cuando los dos hombres visitaron a Abraham en su casa, se dice que eran ángeles. Otros dicen que probablemente era Cristo, ¿sí? Por ejemplo, está cuando Jacob peleó con el ángel y le dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Dice el ángel de Jehová. Bueno, muchos hermanos reconocen que ese personaje quien se apareció en el Antiguo Testamento es Cristo preencarnado, ¿sí? Entonces todo eso, hermano, nosotros necesitamos conocerlo, saberlo, ¿sí? Y dice: ¿para qué, hermano? ¿Para qué tanto conocimiento? Hermano, usted se da cuenta cómo está este mundo lleno de filosofías, lleno de doctrinas falsas. Y si usted no tiene un sustento, un argumento bien sólido en la palabra de Dios, hermano, como le vuelvo a repetir, pues pudiera movernos de nuestra convicción de fe. Entonces aquí no es lo mismo imagen ni semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, esto quiere decir, hermano, que el Señor a ti y a mí nos dotó de cualidades, de voluntad, de amor, de sentimiento, todo lo que es de Dios. No es que lo tengamos nosotros por esencia propia, sino que es Dios quien nos las impartió a nosotros, ¿sí? Esa parte, hermano, ya después se las voy a explicar más al ratito. Bien, vamos a ver entonces, como hoy estamos hablando acerca de la teología del Padre, si le quieres poner así, la teología del Padre, o conociendo a Dios, como se te haga más fácil. Y vamos a ver las evidencias primeramente de las Escrituras, un poquito del resumen que hablamos el miércoles antepasado, hace 15 días. ¿Cuál es la suposición? Primeramente es la suposición. Decíamos la semana pasada, hermanos, miércoles pasado, que la Biblia no es un libro escrito para demostrar la existencia de Dios. Usted se da cuenta que el ateo dice: muéstrame a Dios, compruébame que Dios exista, ¿sí? Y se va a lo científico. O sea, no acepta la palabra de Dios, dice: científicamente compruébame que Dios existe. Entonces la Biblia, la suposición, o sea, lo que la gente cree, piensa. La Biblia no es un libro escrito para demostrar la existencia de Dios. La Biblia se ha escrito. ¿Para qué se ha escrito la Biblia? ¿Recuerdas las enseñanzas? ¿Para qué se ha escrito la Biblia? Hermano, estamos estudiando teología. Se ha escrito la Biblia para revelarse, o a través de las Escrituras Dios se ha revelado. Ese es nuestro tema que hemos hablado. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Dios ha dado a conocer su plan, Dios ha dado a conocer su voluntad. Para eso fue escrita la palabra de Dios. Dios, a través de las Escrituras, se está revelando a las criaturas de esta tierra. ¿Y cómo es que se está revelando? ¿Para qué se revela el Señor? Primero, para saber su voluntad, ¿sí? Para saber su voluntad. Lo segundo, hermano, es para saber de su persona, ¿sí? O sea, otra vez, volvemos a lo mismo. Si a usted le dice: oiga, ¿usted conoce a Dios? Usted tiene que decirle: sí, amén. Amén. A ver, explíqueme de ese Dios. Háblame de tu Dios, te dice la gente. ¿Y quién le va a decir, hermano? Le voy a decir: mira, si quieres que te hable de mi Dios, yo necesito darte por lo menos un estudio para que tú lo entiendas.
Y de inicio, hermano, entonces, si le vamos a hablar de ese Dios, tenemos que citarle las Escrituras. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. O sea, Dios da por sentado que Él escribió las Escrituras y Él hizo toda la creación. O sea, no podemos andarle buscando explicación, ¿no? Él da por sentado, hermanos, la autenticidad de Él. Da por hecho su existencia. Pero la Biblia nos habla de su persona, quién es Dios. ¿Sí? Y luego te revela su carácter. Su carácter es lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor, o sus atributos, ¿no? Bien, esa es la primera parte. La segunda parte, la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios que tenemos nosotros, es la norma. En la regla de hermenéutica se le conoce como la regla de fe y conducta, o fe y práctica. Pero va más allá todavía la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la norma. ¿Norma de qué? De la moralidad. De la moralidad y de la rectitud. La palabra de Dios es un libro porque Dios es moral. Él por excelencia, hermano, por excelencia. Por eso otra vez llegamos nosotros y llegamos a pensar y decimos a veces de nosotros mismos, seres, criaturas caídas, y decimos, bueno, ¿con qué capacidad moral tienes tú para hablar de otra persona? No, hermano, no hay esa capacidad moral en mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estoy caído. La Biblia dice que estoy corrupto desde la cabeza hasta los pies. Isaías 1:3. ¿Sí? La Biblia dice, porque no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Te darás cuenta cuando a Abraham el Señor le dice, mira, si consigues a 50, 40, 30, por amor a ellos no los voy a destruir. Pero luego llegó al final, le dijo, consíguete 10. Y ahí tienes a Abraham, hermano, en aquel entonces, dijo, a ver, la familia Florencia, la familia Modragón, la familia Fernández, y esto, ¿cómo se llamaba la mujer de Abraham? Oye, Sara, ¿y qué te parece, pues, Alex? No. O sea, el Señor lo puso ahí. Dice, si me consigues 10 justos, está bien. Hermanos, en aquella época, donde aún la maldad todavía no estaba creciendo, dice que no hubo ni uno. Por eso tiene razón el Señor a través de Pablo cuando dice, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, hermano. Siempre que he predicado y les he compartido el Evangelio a otras personas, antes yo me anticipo y le digo, amigo, quiero decirte algo, que yo no soy mejor que tú. Si estoy de este lado, es por pura gracia y misericordia. Si Cristo no me hubiese alcanzado antes, estaría peor que tú. Esa es la historia. Esa es la triste situación del ser humano, hermanos. Pero la Biblia es la norma de la moralidad y la rectitud. Y a través de la Biblia, mis hermanos y hermanas, a través de la Biblia se basan las leyes de los gobiernos en el mundo. Es la Biblia. A ver, ¿y quién le dijo a ellos? Bueno, antiguamente había una teocracia, orden divino. O sea, ¿quién le dijo a los gobernantes que el malhechor que le quita la vida a alguien tiene que ir a la cárcel? ¿Quién le dijo? Porque ellos se basan por un principio de moralidad, que es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, hermano. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, jamás podríamos conocer a Dios. Jamás podríamos conocer a Dios.
Si la palabra de Dios, hermanos, si la Biblia no fuera la palabra de Dios, jamás podríamos conocer a Dios, ni tampoco discernir entre el bien y el mal. O sea, la palabra de Dios es absoluta. Entonces estamos hablando del primer punto, las evidencias de las Escrituras. Es evidente, hermano, que fue hecha por parte del Señor, fue escrita por el Señor. ¿Qué más estamos hablando acerca de este asunto? El segundo punto que quiero hablarle es la revelación del Hijo de Dios. La revelación del Hijo de Dios, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué pasó con el Señor? Dice que Dios descendió al mundo para revelarnos a nosotros cómo es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Y Dios jamás podría ser conocido. Vamos a un texto del Nuevo Testamento. Vamos a el Evangelio de Juan. Juan 1:18. El Evangelio de Juan 1:18. Vamos a entender aquí la palabra del Señor, hermanos. A ver cómo entendemos este asunto. Otra vez, le dije a un hermano hace unos minutos, hace rato, hace unas horas. Le hice la misma pregunta que le hice a usted. ¿Dios es como nosotros? ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Dios tiene oídos? ¿Dios tiene ojos? ¿Tiene mano? ¿Tiene boca? Y diríamos, se quedó pensando un hermano, un servidor de una iglesia. Dijo, es que me la pones bien difícil. Le digo, sí, le digo, si me dices que Dios es como nosotros, no en esencia, no, porque Él es perfecto. Pero si dices que Dios es como yo, cuando los salmos dicen, pensabas que yo era como tú, le dice el Señor a uno de sus siervos. Dijo que no. ¿Sí? Entonces la pregunta surgió así. Le digo, ¿tú crees que el Señor, Dios, el Creador, es una persona? Porque de eso estamos tratando, de la persona de Dios. Entonces, la persona de Dios tiene una personalidad. Entonces, si tiene una personalidad, entonces es semejante al hombre. ¿Por qué? Porque otra vez, como dijimos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice que Él es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros estamos hechos de una manera tripartito: alma, espíritu, cuerpo y alma. Y dice, pero traemos la imagen y la semejanza. Entonces Dios ha de ser. Entonces yo le dije a este hermano, le digo, a ver, si tú me dices que es una persona que tiene nariz, tiene oído, tiene boca, tiene mano, tiene pie, porque el Antiguo Testamento te dice que la tierra, ¿qué dice? La tierra es el estrado de sus pies. Entonces tiene pie. Y si dice Moisés que le miró la espalda, entonces es un ser humano. ¿Ves lo difícil? Pero te vas al Nuevo Testamento y te vas por ejemplo, a Juan 4:24. Dice, Dios, fíjate, Dios es espíritu. Y ahí como que no cuadra. Por fin, ¿es una persona o es un espíritu? Y si no entendemos bien esas doctrinas, hermano, la verdad es, híjole, hermano, yo estoy bien confundido. Yo no sé entonces en quién estoy creyendo. Entonces, este hermano dijo, me pusiste a pensar, porque no sé nada de Dios.
Entonces le digo, sí, mira, vamos a ir por paso. En los tiempos antiguos, el Señor se daba a conocer a través no se reveló así en persona, específico, literalmente. Usó teofanías, ¿sí? Ciertas apariciones. Porque resulta que fíjense, la zarza, ¿era una persona? ¿Verdad que no? No era una persona. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿De dónde venía la voz? ¿No? Son detalles, hermano, que es lo que se aprende en teología. Por eso es conocer a Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, hermanos. Entonces, aquí está el asunto. La revelación del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Dios descendió al mundo para revelarnos a nosotros cómo es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Y Dios jamás podría ser conocido. Entonces muchas veces a veces se dice, no, hermano, a mí hábleme de Cristo. A mí hábleme de Jesús. Por eso otra vez vuelvo a lo mismo. Por eso hoy conocerás verás una doctrina que es solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Jesucristo hombre. Pero es que estás en otra doctrina, en la doctrina de Jesús hombre, no en la persona del Creador, Dios. ¿Sí? Entonces ahí está la confusión, hermano. A veces dicen, pero ¿para qué saber? No, hermano, es muy importante conocer el origen de Dios. Bien, vamos a ver aquí este pasaje que nos va a hablar el Señor a través de su siervo Juan, que ya fue inspirado. Vea lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién ya vio a Dios? Y aquí hay otro problema, hermanos, cuando uno no tiene un entendimiento bíblico. A veces, ahorita vamos a hablar en el tercer punto, pero pasa esto. Hay mucha gente, hermano, yo no sé, en verdad, no sé. No sé si pecan de presunción o su consciente lo traiciona, pero dice, yo vi a Dios. ¿No? Yo vi a Dios. Y todavía hay personas, hermano, que se atreven a decir que fueron trasladados al tercer cielo, o que fueron al infierno, por ejemplo. Hermano, la única persona que jamás se atrevió a ensalzarse y a decir tanta cosa fue el apóstol Pablo, que dijo, mira, conozco a cierto hombre, yo no sé si en el espíritu o en la carne, que fue trasladado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que al hombre no le es permitido. Bíblicamente hay un hombre en el Nuevo Testamento que dice que fue al tercer cielo, pero no nos habla más de otras cosas. Él dice que vio cosas que al hombre le es difícil explicarlo. Y hablando de este asunto, nos vamos a encontrar con personas así, que dicen, sí, yo vi a Dios. ¿No? Yo vi a Dios. Aquí el texto dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, es muy importante otra vez este punto, hermano, porque dice, ¿cómo que a Dios nadie le vio jamás? A ver, la pregunta surge, ¿cómo conociste a Dios? ¿O cómo estás conociendo a Dios? ¿Cómo? Bueno, el pasaje aquí nos lo revela, el mismo texto te lo revela. ¿Quién te ha dado a conocer? Dice, ¿recuerdas la oración de Jesús? Dice, y yo he dado a conocer tu nombre, dijo el Señor Jesús. Yo he revelado tu nombre. Lo dicen los evangelios, ¿no? Ahora, hermano, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiese venido, o Jesús no hubiese venido a la tierra?
¿Podríamos conocer a Dios? El pasaje dice que la única manera que el hombre puede conocer a Dios, no lo va a conocer por sí mismo. El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo, hermano, no puede ver a Dios. Pero ¿en qué términos ver a Dios? ¿En qué término? No puede contemplar a Dios. ¿Sí? No puede contemplar a Dios. No puede entender las profundidades de Dios. Pero ¿quién entonces ha revelado todo esto? El Hijo. El Hijo, como dice aquí, ¿verdad? El Hijo es la perfecta revelación de Dios. Entonces dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno. Y esta parte dice, ¿seno? ¿Dios tiene seno? No, hermano. Cuando habla de seno se refiere a los brazos. ¿Sí? Brazos. Dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo nos está revelando al Padre. ¿Sí? Cristo, hermano. Entonces ya vimos, este pasaje dice que nadie ha visto a Dios. Así que el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios, no puede contemplar a Dios, no puede ver su gloria. Cuando digo gloria es toda la creación, toda la maravilla de Dios. El Hijo vino a dar a conocer todo lo que es el Padre, todo lo que es Dios. Por eso es muy importante conocer a Dios, hermano, conocer la doctrina. El tercer punto que les quiero compartir es acerca de la declaración profética. ¿Algún hombre puede predecir el futuro? ¿Usted qué cree? Ahí es otro problema. Cuando entramos en este punto es otro problema. ¿Por qué, hermano? Porque hoy, por ejemplo, no, cuando se habla de los profetas y dicen, no, es que tal profeta profetizó esto y dijo, y se cumplió. No, ningún ser humano puede predecir el futuro. Ninguno. Ahora hay un problema ya en algunos de los evangelios cuando Jesús dice, ¿no?, que el retorno del Hijo de Dios no lo sabía ni él. La pregunta es ¿por qué? Hermano, hay ciertas cosas, cierto misterio en los textos que hay que descubrirlo bien. Dice, ya si te encuentras con alguien, hermano, que no cree en la doctrina de Cristo, o en la deidad de Cristo, o la divinidad de Cristo, te va a decir, mira, aquí dice que ni Él mismo sabe. O sea, Dios, si Él fuera Dios, sería omnisciente y sabría todo. Pero Él mismo dice que ni Él ni los ángeles saben. Entonces dice, a ver, explícame eso. Es muy sencillo, hermano. Recuerda que Él está ocupando aquí en la tierra un lugar de humano, hombre. Y recuerda que mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él lo usó de su divinidad. ¿Sí? No la usó. Bien, ya después iremos explicando esos detalles. La declaración de las profecías. Por ejemplo, vamos a hablar de las profecías. Primeramente, hermanos, ya vimos entonces, o vemos nosotros, hermano, ¿quién puede predecir profecías a futuros? Bueno, usted sabe, ¿no?, que hoy la gente creyente dice, pero ¿qué pasa de Nostradamus? Dijo muchas cosas y se cumplieron. ¿O qué pasa de cierto hombre evangélico y predijo ciertas cosas y se cumplió? Mire, hermano, lo que pasa con esas personas es que están manipulando el texto. ¿Sí? Manipulan cualquier texto y dicen cosas que es lógico que va a suceder. Le voy a decir algo. Yo podría profetizar, ¿sabe qué? Mira, que para cierto año, no voy a dar fecha, pero fíjense nada más. Para cierto año yo profetizo que
entre Asia y África, va a haber un gran terremoto. Y resulta que se cumple. Pasa muchos años, dice, el pastor es profeta, profetizó eso y se cumplió. No, hermano, eso puede pasar en cualquier parte del mundo. El hombre entonces lo que hace es manipular el texto. Dice, yo profetizo que México va a suceder. Claro, hermano, por supuesto. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos, pero va a suceder. Pero están manipulando un texto, o están sacando un texto fuera de contexto. Por ejemplo, ¿recuerdas? En estos tiempos se levantaron muchas personas cuando empezó la guerra entre Rusia y ¿qué parte fue el otro país? Ucrania, ¿no? Y se dan cuenta que por las redes sociales estaban, no, es que en tal texto dice esto, ¿no? Y ya hasta decían, no, es que dice que aquí, que el camino iba a ser seco y ya las profecías están cumpliendo. Y resulta que no pasó nada. O en el tiempo del COVID, ¿no? Empezaron a profetizar y decir que Dios estaba diciendo algo. ¿Por qué? Porque usaron un texto. Por ejemplo, ese texto yo lo recuerdo muy bien. Está en Jeremías 25, solamente para hablar de cómo manipulan el texto. Y es lo que yo quiero enseñarles, mis hermanos. Y a veces cuando yo trato estos temas, o cuando yo le digo, hermanos, y he hablado con hermanos que hoy se están levantando como pastores, y me dicen, no, hermano, no es que usted está dando una falsa. No, hermano, es que para que entiendas la palabra de Dios tienes que leer primeramente el texto y su contexto. Tienes que leer todo el texto, y la misma Biblia te va a dar la interpretación. No necesitas añadirle, solamente estúdiala bien. Checa de qué está hablando. Voy a hablarles un poquito acerca de la regla de la hermenéutica. ¿De quién está hablando el texto? ¿De quién? Yo le decía a unos hermanos que de repente le ayudo y le digo, hermano, cada vez que vas a dar un mensaje, cada vez que vas a predicar de algo, cada vez que vas a hacer un sermón, primeramente pregúntale al texto, ¿de quién dice esto el texto? ¿No recuerdas al etíope? ¿Recuerdas que le dijo a Felipe, dime, ¿de quién habla esta escritura? Y después dice que le enseñó, ¿no? Le interpretó o le tradujo. Pero es muy importante eso, hermano. Nunca se nos ocurra sacar un texto fuera de contexto para hacer una doctrina. Necesitamos estudiar bien de qué trata el tema. Por ejemplo, Jeremías 25, mire, hablando de profecías. Jeremías 25, del 32 en adelante. Les voy a decir, porque esto fue muy mencionado, hermano, en el tiempo de COVID. ¿Sí? Y mire, así dice aquí. Desde el 32, no, desde el 25-32 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grandes tempestades se levantarán de los fines de la tierra. Aquí está en el 33 en adelante. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endechará, ni se recogerán, ni serán enterrados. Ahí lo vieron. O sea, este texto, manipularon este texto, se está cumpliendo. ¿Por qué, hermano? Porque en ese entonces que pasó este asunto de la pandemia, te darás cuenta que la gente no era enterrada. Yo no sé, hermano, si ustedes estaban informados, pero no estaba siendo enterrada, la gente estaba siendo calcinada, ¿no? Y sacaron este texto, dicen, pues está cumpliendo la profecía, ahí está la profecía. Y luego dice, mire, hermano, y no sé, a lo mejor por ahí está en YouTube todavía, busca esas predicaciones, y tocaron este pasaje, ¿sí? Tocaron este pasaje. Dice, como dice aquí, ni se recogerán, dice, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra, ¿sí?
Dice, no se van a recoger ni se van a enterrar. Ahora, ¿de qué está tratando este pasaje? ¿Específicamente está hablando o habló del coronavirus? No. Si usted lee bien su contexto, desde el capítulo 25, está hablando primeramente de los caldeos, que Dios iba a usar a esa nación para acabar con ciertas naciones. Lea bien todo el contexto y te darás cuenta de qué está hablando el pasaje. Ahí nunca está hablando del coronavirus. Así, en cambio, muchos manipularon este texto para decir que se estaba cumpliendo las profecías. Y no es así, hermanos. No es así. Por ejemplo, dijimos, ¿no? A veces nos preguntamos, y hay mucha gente, hermano, que son devotos a este personaje. Creo que era británico este personaje, el llamado el profeta de Nostradamus. Pero o cualquier hombre, hermano, que quiera profetizar algo, predecir algo, recuerda que solamente va a manipular el texto. Y ya si llega a pasar en 10, 15 años, tenía razón el profeta, se cumplió lo que dijo. Hermano, eso se cumple en cualquier parte del mundo. ¿Sí? En cualquier parte del mundo. Por ejemplo, profecías bíblicas acerca de la persona de Jesús. Hubieron como 15 profecías acerca de él y se cumplió. ¿Sí? Se cumplió. El problema a veces cuando hacen esto, como le digo, hermano, es que manipulan entonces el texto. Manipulan el texto. Bien. Bueno, voy a terminar mi mensaje, hermanos. Les voy a dar algunos pasajes para que los vayas viendo. Te voy a dar, por ejemplo, Éxodo 33:20. Ya te di Juan 1:18. Vas a estudiar Éxodo 3, del 4 al 6. Vas a estudiar el 33:11, de ahí mismo de Éxodo. Vas a estudiar Gálatas capítulo 3:19, Hechos 7. Me gustaría esto, hermano, esto. Vamos tantito. Tenemos ahí unos minutos. 7:53 de Hechos. Es bien importante, mis hermanos. Créanme, hermanos, que también le decía a este hermano hoy, le digo, a mí también de repente se me hace difícil entender la palabra de Dios. Pero hay que estudiarla. ¿Verdad? Hay que estudiarla. Y algo, hermanos, que yo he decidido es que si podemos usar un versículo, pues vamos a tratar de tratar de explicarlo a manera de que lo entendamos. ¿Sí? Cuando entendemos esto hay que explicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, nada más aquí sencillamente, 7:53 de Hechos. Aquí en el 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Mire, aquí está esto. Hermano, si usted es cuidadoso y tiene mucha paciencia, cualquier maestro bíblico le tiene que enseñar esto. O sea, no, hermano, yo les cuento un testimonio. Yo en algunas ocasiones, cuando compartía la palabra de Dios en algunos púlpitos, pues yo gritaba y aullaba, así como mi jachito, ¿no? Pero no explicaba yo la palabra de Dios. Entonces lo que se requiere, por eso ahí es donde entra usted también. Cada vez que usted encuentre un pasaje, hermano, ore al Señor, estúdielo bien y luego explíquelo. ¿Sí? Explíquelo, a manera de que razonemos, de que lo entienda. Y diga, sí entendí esto. Y si hay cosas que no entiende, hermano, pues siga orando al Señor, sígale pidiendo al Señor. Y digo, ya hay muchas herramientas también para entender esto. Pero por ejemplo, aquí quise detenerme tantito en el 55. Dice que, ¿qué pasó aquí? Puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios?
Eso es lo que usted debe pensar. Eso debe usted meditar, preguntarle al texto, ¿y qué es la gloria de Dios? Si yo le pregunto, ¿y qué es la gloria de Dios, hermano? Pues no sé, hermano, a lo mejor dice, híjole, todavía no he llegado a esa materia. La gloria de Dios, hermano, es toda su creación. ¿Sí? Toda su creación. Donde tú te quedas anodado, sorprendido, impactado, te quedas en shock. ¿Sí? Como el caso de Cristo, ¿no? Cuando sanaba a enfermos, la gente dice que se admiraban. Dice, cuánta gloria, cuánta presencia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice, vio la gloria de Dios y luego veía a Jesús. No es lo mismo gloria de Dios y a Jesús. Y a Jesús dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra vez. Yo no entiendo este pasaje. Aquí por lo que me dice el texto, vean, o sea, pensaríamos, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí es de repente, ¿no, hermano? Si le pones atención al pasaje, dice, a ver, hermano, entonces nosotros estamos creyendo en 3 dioses. Porque dice aquí que vio la gloria de Dios, que no es lo mismo, la persona de Dios, Jesús, sentado, diestra. Hay que entender que es diestra, porque nosotros creemos que es esta mano, pero hay que ir al contexto original y entenderlo, hermano. ¿Qué quiso decir por diestra? Ya vieron, que no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros tenemos un vocabulario castellano a nuestro lenguaje. Dice, a ver, en el hebreo, ¿qué significa diestra? De Dios. Estamos hablando de términos de Dios, no humano, no intelectual. ¿Sí? Y bueno, ya aquí cierro. Pero cheque más el 55. Y dijo, o sea, ¿quién dijo? ¿Quién dijo, hermano? Esteban. Hermano, Esteban dijo. Él está siendo apedreado. Más abajo en el 59 y te darás cuenta. Dice el 50 y... ¿Dónde estaba? Ya se me perdió. 56, sí. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, veo los cielos, fíjense, veo los, también eso es muy importante, habla de una pluralidad, o sea, hay más cielo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Ya vio que ya cambió el tema? Al Hijo del Hombre. No es lo mismo, hermano. Y al Hijo del Hombre dice que, ¿cómo lo vio? Que está a la diestra de Dios. Eso es teología, eso es profundizarse, hermano. Pero en verdad, hermano, yo me siento inútil. Yo quisiera enseñarles más, quisiera aprender más y poder ayudar a la iglesia. Claro, a aquella hermana, aquel hermano que realmente se interesa conocer a Dios. Porque si conociéramos bien al Señor, hermano, realmente nuestra vida fuera otra. Hebreos 11:27, recuerda, le estoy dejando ahí unos textos. Éxodo 33:18. Y vamos a ver el asunto de Génesis 1:26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, varón y hembra los creó. ¿Qué significa la semejanza? ¿Qué significa? No significa, hermano, que tenemos el cuerpo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué significa semejanza, imagen y semejanza. Dice que poseemos, o sea, tú y yo poseemos características divinas, características, ¿como cuál?
la racionalidad, razonamos. Número 2, voluntad, característica divina, es lo que tú y yo poseemos, razonas. ¿Qué más? Voluntad. Número 3, capacidad, la capacidad de amar. ¿Sí? Tenemos esa parte, esa característica de Dios. Eso significa imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de amar y una naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual que está a semejanza. Dice que nos distingue de los otros seres vivos y nos permite relacionarnos con nuestro Creador. No compartimos su divinidad, por supuesto que no, Él es perfecto. Ni compartimos su forma física. A diferencia de los animales, nosotros tenemos un alma y un espíritu. ¿Sí? Bien, ya después continuaremos, hermano. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. ¿Sí? De la naturaleza de Dios. Ay, hermano, yo en verdad, yo como deseo, hermano, que inclusive los servidores se nutran de esto. Porque realmente me dice un hermano hoy, le digo un servidor de una iglesia, me dijo, se quedó, hermano, se hizo pequeño este hombre. Dijo, entonces yo en qué Dios estoy creyendo. Yo no sabía todo eso de Dios, dice. Y es muy importante, hermano. Es muy importante conocer. Mira, hasta que el Señor regrese, nosotros vamos a seguir aprendiendo. Y tal vez allá en su gloria, tal vez en algún momento tengamos nosotros el gran privilegio de preguntarle cosas al Señor. Y yo creo que tal vez nos las va a revelar. Cosas que desconocemos. Porque Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor. Pero la revelada, hermano, está a disposición tuya, está a tu alcance. Pero se requiere estudio. Se requiere estudio, hermano. Se requiere sacrificio, esfuerzo, disciplina. ¿Sí? Entonces, yo al menos les comparto algo. Desde que decidí predicar la palabra de Dios y ser pastor, si es que el Señor así quiere que yo sea pastor, yo quiero preocuparme, hermano, por enseñar la palabra de Dios y ayudar a los hermanos para que tengan el conocimiento y para que ayuden a los demás. Y con toda esta enseñanza que tenemos, hermano, pidámosle a Dios que Dios quite todo ego, toda arrogancia de nosotros. He tratado con unicitarios, hermano. He tratado con unicitarios. He tratado con presbiterianos, con metodistas, con adventistas. Y he tratado de ayudarle. Y he tratado de decirle, mira, es que es así. Así es como se entiende la palabra de Dios. Pero no, hermano. ¿Sí? Entonces, pues que Dios nos ayude. Que Dios ayude a nuestra iglesia. Que Dios ayude al siguiente pastor que Dios vaya a poner en esta iglesia. Y siga adelante, siga predicando, como está escrito ahí, sana doctrina. Creo que está en 1 Timoteo 2:2. Sana doctrina, hermano. Que la gente se edifique. Que tú te vayas pensando y digas, caramba, entonces mi Dios, el Creador, no es... A ver, la Biblia dice que tiene manos, ¿verdad? La Biblia dice que tiene pie. Entonces ponte a pensar, dice, ¿y qué tan alto será el Señor entonces si Él tiene pie? Porque dice que la tierra es el estrado de su pie. Entonces debe ser un Señor gigantón. ¿Sí? Entonces todo eso, hermano, tenemos que analizarlo bíblicamente. Ya te estamos viendo la persona de Dios.
Todavía no hemos llegado a Jesucristo. O no hemos hablado de Jesús, que no es lo mismo Jesús que el Cristo. Jesús es el hombre, el Cristo es divinidad. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucho que enseñar, hermano. Y todavía no hemos tocado acerca del Espíritu Santo. Si tiene atributos, qué hace o qué no hace, desde dónde comenzó y a dónde termina, qué está haciendo con nosotros. Ahora, si yo le preguntara, o si alguien me preguntara, oye Luisito, ¿tú tienes a Dios en tu vida? ¿Tú tienes a Dios en tu corazón? Y dice, ay, pero mi Señor es grande, es poderoso, no me cabría en este corazón. Dice, a ver, explícame. ¿Sí? O sea, ¿tú tienes a Dios ahí? No te creo. Vámonos, hermano.